esta oportunidad es precisa y oportuna para poder trabajar ya el penúltimo módulo. Estamos en el módulo 7 y vamos a trabajar el día de hoy acerca de el tema principal y el tema secundario o subtemas. Vamos a ver qué debemos hacer para poder identificar de manera inmediata y puntual en cualquier texto el tema principal y desde luego las ideas secundarias. Comenzamos entonces. ¿Qué cosa es la idea principal? Se denomina así a la tesis o planteamiento central desarrollado por el autor. El autor quiere decir algo y cuando lo dice, desde luego nosotros vamos a entender de que estamos hablando del asunto principal, que es el tema central. Dicha tesis puede consistir en la formulación de problemas, conceptos, definiciones o juicios de valor. Y para que nos demos cuenta cómo debemos responder, lo que primero tenemos que hacer es preguntarnos ¿de qué o de quién trata principalmente en el texto? Esa respuesta será la idea principal. Luego que hemos dado lectura, vamos a darnos cuenta que la idea principal será aquella respuesta a la pregunta. La repito, ¿de qué o de quién se habla principalmente en el texto? Para poder estar seguros que estamos hablando de la idea principal, tenemos que responder a esta otra interrogante. ¿Qué se dice básicamente de aquello? ¿Qué se dice básicamente de aquello? Este par de preguntas nos van a ayudar a entender qué cosa era el tema principal. Ahora, el tema es el asunto o problema descrito o explicado en el texto. El tema es el concepto que se ha desarrollado utilizando medios expositivos, la narración, explicación, descripción. De esta manera vamos a poder apreciar el desarrollo del tema. El título es la palabra o frase que se da a conocer en el texto. Un buen título debe ser informativo. Esto, a diferencia del tema, el título informa sin ninguna explicación la cualidad genérica o la más saltante del tema. Ese título tiene una afirmación principal. Ahora, ¿a qué llamamos ideas secundarias? Para poder entender, solo necesitamos saber la idea principal. También tenemos que identificar cuáles son esas pequeñas ideas que ayudarían a entender la idea principal. Aquí entonces vamos a tener algunas características de esta idea principal. Primero, la idea principal posee autonomía. La idea principal siempre expresa algo del tema central. También no debe ser explícita, no tiene que ayudarnos a deducir. ¿Qué características tiene ahora una idea secundaria? Las ideas secundarias explican la idea principal, es decir, detalla aspectos particulares. También ejemplifica la idea principal, sustenta la idea principal, amplía y complementa la idea principal. Ahora vamos a informarte qué preguntas podrían venir para poder identificar el tema principal, como también las ideas secundarias o ideas particulares. Comenzamos entonces. Para que podamos identificar el tipo de pregunta a la idea general o principal, las preguntas serían: ¿qué título sería el más indicado para el texto anterior? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resulta mejor del texto? La idea principal del texto es, el tema central del texto es, el texto anterior trata sobre. Fíjense, estas preguntas nos ayudarán a identificar que estamos hablando del tema principal. ¿Qué preguntas podrían generarnos para poder trabajar la idea particular o las ideas específicas? Secundarias también son conocidas. Vamos a encontrar las siguientes. ¿Cuáles son las opciones correctas del siguiente párrafo?
según el autor del texto, ¿es correcto? ¿Qué opina el autor acerca de? ¿Se puede inferir de lo leído? ¿Es verdad que? ¿Es falso que? ¿Qué nos expresa en el texto? ¿Qué importancia tiene el texto en la vida diaria? Las características del autor, romántico, matemático, científico, idealista, etc. ¿Cuál es la analogía correcta? Completa la oración referente al texto. Fíjense, aquí estamos encontrando preguntas que podrían generarnos. Claro que vamos a complementar con otros términos para entender que estamos hablando de textos pedagógicos. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar cuando estamos trabajando preguntas inferenciales. Por ejemplo, del texto se infiere qué. Del texto se deduce qué. Del texto se concluye qué. Cuando leas en algunas preguntas estos enunciados, estamos hablando de preguntas inferenciales. Ahora, ¿qué tipos de preguntas nos formularán para la comprensión de textos? En la sesión número 8 del módulo 8 vamos a poder determinar y ampliar este tipo de interrogantes. Estamos entonces comunicados y nos vemos en la siguiente sesión. En la página web va a encontrar usted ejercicios relacionados a lo que estamos hablando, obviamente relacionados de manera principal a textos pedagógicos. Nos estamos viendo.